Depósito $5.500 en un banco que paga 3% de interés anual compuesto mensualmente. ¿Qué ecuación se puede utilizar para determinar el saldo de la cuenta después de 2 años? ¿Cuál es el saldo de la cuenta después de 2 años? ¿Y cuándo el saldo alcanzará $6.000? Así que estaremos utilizando la fórmula de interés compuesto dada a continuación donde P representa el principio o la cantidad de inversión inicial, R es la tasa de interés anual expresada como decimal. N es el número de compuestos por año. Aviso como no ocurre aquí y aquí en el exponente. T es el tiempo en años, y A es la cantidad después de T años. Para encontrar la ecuación que modela este saldo de cuenta tendrá igual el principio. Una cantidad inicial de $5.500 x la cantidad 1 más la tasa de interés anual expresada como decimal. 3% como decimal sería 0.03. Recuerda que dejamos el signo porcentaje, y luego dividir por 100 o mover el punto decimal a los dos lugares izquierdos. N es el número de compuestos por año. Está compuesto mensualmente, y hay 12 meses en un año. So N es 12. Así que vamos a cruzar esto al poder de NX So, otra vez, N es 12 y T es el tiempo desconocido en años. Vamos adelante y encuentre esta suma aquí. Tenemos A igual 5.500 por 1 más 0.03 dividido por 12. Tenemos 1.0025 levantados al poder de 12t. Y ahora para la segunda pregunta, para encontrar el saldo de la cuenta después de 2 años, solo sustituimos 2 por t, por lo tanto podemos decir A de 2 igual 5.500 por 1.0025. Levantado a la potencia de 12 por 2 que, por supuesto, sería 24. Así que ahora volveremos al calculadora, y avanzaremos y redondar esto al centro más cercano. Así que el saldo de la cuenta sería $5.839.66. Ahora, para esta última pregunta queremos saber cuándo el saldo alcanzará $6.000. Así que están dando nosotros A, queremos resolver la ecuación para T, así que ahora estaremos resolviendo una ecuación exponencial, en el cual utilizaremos logaritmos. Entonces A va a ser 6.000. Queremos resolver esta ecuación para T. El primer paso es aislar esta parte exponencial. Así que dividiremos ambos lados por 5.500. Esto se simplifica a 1. 6.000 dividido por 5.500. Aviso como esto es un decimal repetitivo, así que avanzaremos y dejarlo como una fracción simplificada. Entonces presionaré matemáticas, Enter, Enter. Así que dejaremos el lado izquierdo de la ecuación como el 1211. Por lo tanto aquí tendremos 1.0025 levantados al poder 12t, y ahora vamos a tomar el registro natural de ambos lados de la ecuación. Cuando hacemos esto, podemos aplicar el poder de propiedad de los logaritmos aquí, y mover este exponente de 12t al frente. Ahora tenemos la ecuación registro natural del 1211 igual 12t. X registro natural de 1.0025. Ahora, estamos tratando de solucionar esta ecuación por también vamos a dividir ambos lados de la ecuación por 12, así como el registro natural 1.0025. Aviso en el lado derecho 12 simplifica a 1, así como estos dos registros naturales.
Así que solo tenemos que estar a la derecha. Entonces, es igual a este cociente aquí. Debemos obtener una aproximación decimal en la calculadora. Así que el numerador es el registro natural 12 dividido por 11. Y el denominador va a ser 12 registro natural 1.0025. Aviso: como tenemos un conjunto de paréntesis alrededor del numerador y denominador, para asegurarse de que calcula este cuotiente correctamente. Así que va a ser aproximadamente, digamos 2.9 años. Comparando esto con nuestra respuesta para la segunda pregunta, esto parece como una respuesta razonable. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil.